Buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia Jornada por la Paz. Primera conferencia, ¿no?, que se da en este colegio, para lo cual tenemos a bien agradecer a la directora del colegio, Presentación de María, así también como a la directora del colegio Jesús Obrero, y también al Consejo por la Paz. En este momento vamos a tener un número que está a cargo de la subdirectora, señorita Rosa Picoy, que es la oración por la paz. Muy buenas noches. Vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a unir nuestros corazones para orar juntos por la paz. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 19, Jesús mismo declara: bienaventurados a los que trabajan por la paz, a los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús mismo nos dio su paz, nos dejó su paz. Esta paz muchas veces el mundo no lo entiende, no lo genera, no lo comprende. Pero el mundo, los hogares, las familias, necesitamos esa paz de Jesús, porque el desarrollo de la vida humana exige paz, que no solo es ausencia de guerra. La paz es alcanzable cuando hay una buena comunicación, cuando se respeta la dignidad de las personas, la dignidad de los pueblos, cuando se practica la fraternidad, cuando se vela por la tranquilidad del orden. Ya San Agustín hablaba de ello. Cuando se va propiciando, fomentando la justicia, la equidad, como nos dice Isaías 32. Cuando se practica el amor, la caridad, tal como nos dice el documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 78. Pedimos esta noche a Jesús, que nos dejó su paz, para hacer una cadena de paz, pero esta cadena lo vamos a hacer unidos a Él, cogidos de su mano. Sí podemos construir la paz. Hoy Jesús nos sonríe por este acto aquí en Presentación de María. Por eso vamos a pedir en este momento a María, Nuestra Señora de la Paz, por la paz de nuestros hogares, por la paz en nuestro país, por la paz en el mundo, y que la Virgen María bendiga mucho a las personas que trabajan por la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esta noche Jesús nos sonríe. Meditamos con sus mismas palabras de la paz, y estas palabras de Jesús acerca de la paz se graben en nuestro corazón para hacer un compromiso, para hacer algo en bien de la paz que tanto necesitamos. Te dice esta noche:
presidente del Consejo por la Paz, tema por una cultura de paz. Señor Francisco Miro Quesada es director del diario El Comercio, tema participación ciudadana. 3. Doctor Fernando Maestre, psicoanalista, tema orientación familiar. En el caso de él se disculpa que por motivos de salud no ha podido venir, pero sí ha mandado un video, el cual va a ser apreciado por todos ustedes. 4. General Juan González Sandoval, presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú. Tema seguridad nacional. Licenciada María Elena Ramos, directora del Colegio Jesús Obrero. Tema pedagogía de paz. Señor Gregorio Durán, presidente de la CONAPAFAS, tema Escuela de Padres. Y por último, la licenciada Gladys Colca, directora del Colegio Presentación de María, tema Pedagogía María Rivenier. Con ustedes el doctor Francisco de Francisco Tabla. Señora directora del Colegio Presentación de María, señora directora del Colegio Obrero, señor doctor Francisco Miro Quesada, querido amigo Paco, señor general Juan González, mi querido general Juan González, luchador contra el terrorismo en el Perú, señor Gregorio Durán, presidente de la Asociación de APAFAS del Perú, señor Eduardo Escobar, que tiene a bien estar como moderador del evento, en su campaña que es secretario general de la Asociación por la Paz. Amigas y amigos, quiero en primer lugar agradecer a las señoras directoras de los colegios que acabo de mencionar y el que nos albergue en esta oportunidad por haber apoyado esta iniciativa que tiene por objeto promover una cultura de paz, dialogar entre nosotros sobre los graves problemas generados por una crisis de valores existente en Perú y cómo podemos enfocar un tema central que es el de la seguridad ciudadana. Hay un vínculo muy estrecho entre paz y seguridad y ese es uno de los temas que se van a desarrollar o que se va a desarrollar el día de hoy. Quiero agradecer también a Radio Comas que ha promovido este evento desde hace más de un mes, por eso pasamos el spot que se ha estado transmitiendo en Radio Comas durante los últimos 30 días y en el cual tenemos ahora, a través del programa Voces Escolares, un programa todos los martes a las 10 de la mañana, donde vamos con las directoras de los colegios, el general y otros invitados a dialogar sobre este tema y vamos a continuar ciertamente haciéndolo. Si hay un problema que abordar en el Perú es el de la falta de valores, de la pérdida de valores de una sociedad que acaba de demostrar en las elecciones regionales y municipales que necesitamos recuperar esos valores para que la democracia pueda funcionar debidamente, para que los mecanismos de participación real y efectivamente reflejen la voluntad de la ciudadanía y para que en ellos o a través de ellos se inserten en los estamentos de poder de nuestra patria personas honestas, con capacidad de trabajo, con vocación cívica, con desprendida vocación cívica y que den el ejemplo y no un mal ejemplo. Ese es un tema que va a tratar un experto del tema y además un valeroso defensor de la democracia en todas sus instancias, que es el doctor Francisco Miro Quesada con nosotros aquí. Otro tema central es el de la seguridad ciudadana, en donde el general Juan González, que luchó directamente contra el terrorismo en las épocas más aciagas del Perú, dio el ejemplo de lo que puede hacer un policía honesto y dedicado y que puso el pecho para que nosotros hoy día, entre otras cosas, podamos reunirnos democráticamente a hablar sobre un tema central como el que vamos a desarrollar en esta reunión, en este foro. Las educadoras no las tengo que presentar, ustedes las conocen perfectamente bien y van a tratar el tema de pedagogía de la paz y la obra maravillosa que ha realizado la Madre, la Santa María Rivier, que es la, digamos, persona que auspicia todo este evento y que nos acompaña en este auditorio y que trae pues a estas monjitas que hoy día las veo como las vi el día de su 50 aniversario hace algunas semanas, acompañándonos a todos y enseñándonos el camino correcto que debemos seguir. Y don Gregorio Durán es presidente de la Asociación de APAFAS del Perú. Menuda responsabilidad la que tiene Gregorio en un escenario tan turbulento como el por el cual está atravesando nuestra patria. Yo quiero decir algunas cosas breves, porque tenemos acá presentaciones muy importantes. Y antes de hacerlo, sí, quiero transmitir el saludo cariñoso del doctor Fernando Maestre, mi querido amigo, que no ha podido acompañarnos
por razones de salud en realidad, pero que sí ha querido enviarnos su ponencia a través de esa maravilla que es el video. Vamos a escucharlo a Fernando Maestre y vamos a escuchar muchas cosas muy interesantes. Entre otras, algo que él ha recogido, que es una iniciativa del Consejo por la Paz. La creación de centros de prevención familiar, donde los padres de familia puedan acudir a consultar los problemas de orden interno que tienen en sus familias, respecto a los cuales en muchos casos hay una extrema desorientación. Y sobre eso el doctor Maestre ha ofrecido que el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, que él preside, puede dar todo su apoyo. Es un tema respecto al cual quiero luego conversar también con las directoras, de repente comentarlo, vamos a ver cómo podemos echar a caminar un primer centro de prevención aquí en este populoso y querido distrito. Yo creo que el nuestro es un país en donde hay una silenciosa mayoría que sí cree y respeta los valores esenciales. Esa silenciosa mayoría está representada hoy día aquí, en este auditorio lleno de jóvenes, de padres de familia, de profesores, que sí creen, como creemos todos nosotros, que a nuestro país tenemos que sacarlo adelante de otra manera. Y lo que tenemos que hacer es que la silenciosa mayoría se convierta en una mayoría hablante, en una mayoría que haga sentir su peso, en una mayoría que rescate lo que es primordial para nuestra patria, como son los valores, en una mayoría que lleve la ética a la función pública, en una mayoría que permita que nuestro país no solo crezca económicamente, sino que crezca socialmente, que es el objetivo final de cualquier desarrollo económico. No se trata de distribuir riqueza, se trata de distribuir valores, se trata de distribuir moral, se trata de distribuir ética, se trata de que todos estemos imbuidos de que el servicio a la patria, cuando se llega a una situación de poder, no es servirse a sí mismo, sino servir a todos los demás, como nos ha enseñado Cristo y como se enseña en este colegio y en sus obreros. De eso precisamente se trata. Quiero, por lo tanto, dejar ahora en el uso de la palabra al doctor Francisco Miro Quesada, que va a disertar sobre participación ciudadana. Gracias, doctor Francisco de Canseco, querido amigo Pancho de Canseco, personalidades que me acompañan en la mesa. En primer lugar, un cordial saludo a todos ustedes, a los profesores, a las profesoras, a las madres y, por supuesto, a las alumnas y a los alumnos que están reunidos en este importante evento para reflexionar sobre temas de interés para todos nosotros. Hay una ciencia, hay una disciplina poca conocida, que estudia la paz. Y esa disciplina, esa ciencia, recibe el nombre de irenología. No sé si aquí haya algunas alumnas, o existan o estén algunas alumnas, que se llamen Irene, como Irene, la famosa Irene Santolaya. Y irenología viene precisamente de la voz Eirene, que significa paz. Y esta disciplina la inventó, la creó el filósofo alemán Immanuel Kant. Pero Immanuel Kant tuvo una máxima fundamental que tiene que ver con lo que ha estado hablando Pancho de Canseco, con los valores. Sin embargo, por encima de Immanuel Kant hay una máxima superior, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Y la máxima de nuestro Señor Jesucristo, el enunciado fundamental, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, una sociedad donde los seres humanos nos amamos. ¿Y cómo debemos amarnos? Defendiendo, reconociendo la dignidad del otro, la dignidad del prójimo. Y si nosotros construyéramos una sociedad en esa dirección, en el mensaje de Jesucristo,
evidentemente será mucho más fácil construir una sociedad donde reine la paz. Pero ese es un destino de la historia. Los seres humanos tenemos que luchar por la paz, lograr la paz, alcanzar la paz en la medida de nuestras posibilidades. Y en cierta medida se ha evolucionado, si hacemos ciertas comparaciones históricas con otras épocas, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. La máxima del filósofo alemán Immanuel Kant es aquella que dice que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio o un instrumento al servicio de otros hombres. Es decir, somos fines en nosotros mismos. No hay nada por encima de nosotros. El dinero es un medio, el dinero es un instrumento. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Depende cómo lo usemos. Lo podemos usar para hacer el mal, pero podemos usarlo para hacer el bien. El dinero es un medio, no es un fin. Y entonces tenemos que trastocar nuestra mente, nuestra manera de comprender el mundo. Los fines somos nosotros, los seres humanos, en cuanto tales, como personas. Porque las personas, los seres humanos, valen por el hecho de serlo. No valen por las cosas que tienen. No vale porque tenga más cosas. O no valga porque uno sea más inteligente que el otro. Todos somos iguales. Y ese concepto de todos somos iguales, que está también en el Evangelio, ahí habla, hay un momento en uno de los evangelistas, no, y precisamente fue San Pablo. San Pablo fue el que habló de que todos éramos iguales. Los griegos son iguales, los romanos son iguales, los judíos son iguales, no hay diferencia. Ahora, este no es un concepto religioso, hay que traducirlo en conceptos reales, en conceptos sociales, en conceptos humanos. Todos somos iguales. Resulta, ya que Pancho de Canseco me ha pedido que hable de participación, voy a hablar de participación pero desde otro ángulo. Resulta que el único sistema político que asuma la igualdad como hecho fundamental y reconocimiento fundamental del ser humano es la democracia. En consecuencia, nosotros los peruanos, si queremos ser iguales, porque valemos por el hecho de ser personas, por nuestras condiciones intrínsecas, no extrínsecas. Yo no valgo porque tengo más poder, yo no valgo porque tengo más dinero, yo no valgo porque tengo más cosas, valgo como persona. Y todos ustedes valen por el hecho de ser persona. Y entonces tenemos que ir cambiando nuestro chip, nuestro cerebro, de valorar las cosas, valorar las cosas importantes de la vida, el amor, la cultura, la ciencia, el arte, la tecnología, la religión, la filosofía. Esas cosas hay que valorarlas, como valorar, por supuesto, al ser humano. Primer elemento fundamental. ¿Y cómo somos en democracia? Los hombres somos iguales, porque participamos, no, porque somos ciudadanos. Es decir, la condición de igualdad se da en la condición de ciudadanía. En un sistema político todos somos iguales porque somos ciudadanos, en una dictadura no. Porque en la dictadura el dictador es diferente a los demás, porque tiene más poder, porque tiene más dinero y que evidentemente abusa de ese poder. Entonces su acto es arbitrario. En una democracia el acto no puede ser arbitrario. No puedo yo imponer mi voluntad. Puedo debatir, puedo intercambiar opiniones. Ese es un principio fundamental de la democracia, la igualdad. En segundo lugar, hay algo que está en la naturaleza humana. En la naturaleza humana está nuestro impulso a la libertad. Desde que somos niños ya buscamos nuestros espacios de libertad. Entonces la libertad hay que reconocerla también, pero la libertad hay que construirla. Y como bien decía Pancho de Canseco, hay que construir la libertad, pero en valores. Seres libres que asuman esos valores, que respeten al ser humano, que respeten la dignidad del ser humano
que respeten, que le den reconocimiento al otro por lo que es. Es decir, asumir que somos libres, y todos somos libres, pero a la misma vez somos dignos. Y entonces en nuestra libertad tenemos que defender nuestra dignidad y respetar la dignidad de los otros. Estos son valores. La igualdad y la libertad son valores. Y estos valores están en la democracia. Ningún sistema político tiene esos valores. Esos valores, como dice un politólogo, un experto en ciencia política norteamericano, Robert Dahl, son los principios fuertes de la democracia. En consecuencia, construir una sociedad de seres libres e iguales. Obviamente tengo poco tiempo, no puedo hablar a fondo sobre la problemática de la libertad porque es un problema filosófico, y sobre la problemática de la igualdad, que es probablemente más complicada que el tema de la libertad. Pero evidentemente, si nosotros empezamos a construir una sociedad a partir de esos valores, entonces podemos ir construyendo también una sociedad en donde la paz pueda reinar entre todos nosotros. Pero hay algo más importante, que ya lo he mencionado. Si los hombres son fines en sí, en consecuencia son seres dignos. ¿Y qué cosa es la dignidad? La dignidad somos nosotros mismos. Por ejemplo, nos escandalizamos cuando pasa algo, nos ofendemos cuando nos insultan, cuando nos molestan. Es decir, la dignidad es el ser humano. Y entonces ese elemento es fundamental. Yo le voy a contar una anécdota, porque siempre es bueno contar anécdotas. Y ya los que tenemos cierta edad tenemos anécdotas para contarlo. Yo me acuerdo que estuve hace ya algunos años en una reunión en donde habíamos varios amigos, pero fue un señor, todos peruanos éramos, de mucho dinero. Entonces, yo empecé a hablar de la dignidad, pero este señor un poco me tomó el pelo y me dijo, no, porque eso es la dignidad, porque siempre la idea es que el pueblo peruano no está preparado. Eso es un complejo. No estamos preparados para vivir en democracia, ese es el cuento de los dictadores. No estamos preparados para ser libres. ¿Por qué? No estamos preparados para ser iguales. ¿Acaso somos distintos? ¿Acaso venimos de Marte? ¿Acaso venimos de Mercurio? Somos iguales con cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Tenemos nuestra realidad y nuestro contexto. Entonces, llega un momento en que él me dice, lo que pasa que todo ser humano tiene un precio, me dijo. Ah, le dije yo, todo ser humano tiene un precio. Ah, muy bien, entonces, ¿cuál es el tuyo? Le dije, para comprar. ¿Qué cosa me dices? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Ya ves, no todos los seres humanos tienen un precio. Tienen dignidad. Emmanuel Kant tiene una frase maravillosa que dice, solamente las cosas tienen precio. Los hombres, los seres humanos, no tienen precio porque tienen dignidad. Resumo, estoy hablando, ya que Pancho me pidió que hable de la participación, de los tres principios fundamentales de la democracia: la libertad, la igualdad y la dignidad. Y obviamente es mi deseo, como probablemente el deseo de muchos peruanos, de construir una sociedad en ese sentido, en donde nos podamos desarrollar libremente, donde haya igualdad y seamos dignos de reconocer la dignidad del otro. Un famoso sociólogo francés, Alain Touraine, da una definición de la democracia muy distinta al resto. Porque como todo el mundo dice la democracia es el poder del pueblo, él dice no, la democracia es el reconocimiento del otro. El otro con su cultura, con sus valores, con sus tradiciones, con sus costumbres. No se trata de tolerar al otro. Tolerar quiere decir, ahí lo aguanto nada más. No, es reconocer al otro, que el otro tiene valor por el hecho de ser humano. Y esa frase me parece que es fundamental para aplicarla en el Perú.
¿Por qué? Porque el Perú, históricamente, y ahora que hemos crecido, y hemos crecido tanto que yo vivo en el sur de Lima y me he demorado más de una hora de venir aquí al norte. Lima ha crecido demasiado. El tráfico ha crecido y la población también. Pero ahora resulta que el concepto de reconocimiento del otro es que el Perú es, como dice José María Arguedas, una sociedad de todas las sangres. Y esa sociedad de todas las sangres la hemos construido nosotros con nuestro trabajo, con nuestro impulso, con nuestros deseos de salir adelante. Y eso es fundamental. Tenemos que ir en esa dirección, reconocernos todos unos a los otros, formando parte de una mezcla de todas las sangres. El Perú es una sociedad pluriétnica, plurilingüística. En este país se hablan 39 idiomas. Los invito a que vayan a la Facultad de Lingüística de la Universidad de San Marcos para que vean el mapa de los idiomas. El achánica, el huitoto, el chipivo, el campa, el cañibo, el bora, no son dialectos. Antes los que tenían el poder dominante nos hicieron creer que eran dialectos, son idiomas. Y en consecuencia, si se hablan 39 idiomas, en el Perú hay 39 espíritus, porque el idioma es la expresión de nuestro espíritu, de nuestra cultura, de nuestra civilización. No he mencionado al quechua de la aymara porque eso ya lo sabemos, y tampoco el español que están ahí metidos. He hablado de otros idiomas que muchas veces creemos que no son idiomas y que son dialectos. Entonces, esos espíritus constituyen culturas, civilizaciones. Los peruanos debemos de entendernos no como una unidad, o por lo menos voy a utilizar una frase de Santo Tomás, que dice como una unidad en la diferencia. Es decir, que somos iguales en la diferencia, una unidad en la pluralidad. Pluriétnico, plurilingüístico y pluricultural. Tenemos una serie de manifestaciones y expresiones culturales. En consecuencia, la democracia hay que construirla así, reconociendo al otro todo lo que tenemos, asumiendo el aporte de los otros, su arte, ¿no? Sus diversas manifestaciones culturales, sus costumbres, sus tradiciones, en el marco, por supuesto, de una modernidad, porque tampoco tenemos por qué rechazar. Por ejemplo, ahorita me están tomando una película, el avance que tiene que ver esta película que va a salir por internet. En buena hora internet, en buena hora la ciencia, en buena hora la tecnología, para utilizarla con el fin de el beneficio del ser humano. Y finalmente un tema que tiene que ver con la igualdad. Aristóteles, el famoso filósofo griego, hace más o menos 2500 años maestro de Alejandro el Magno, y acá hay alumnos de Historia Universal que no me pueden dejar mentir, porque Aristóteles fue maestro de Alejandro el Magno, ¿no? Hablaba precisamente de la justicia, porque el principio fundamental es que para que haya paz tiene que haber justicia. Pero tampoco nos vamos a quedar sentados a decir, bueno, que venga la justicia. No, hay que construir la justicia y hay que construir la paz. O sea, el reino de la justicia se construye, no es algo que nos va a venir. Dios nos da libertad y nos da la posibilidad de entender valores, pero nos permite en esa libertad construir nuestros valores, llevar a cabo los valores. Es un regalo, es un don que está ahí, pero es un don que hay que ganarlo, que hay que construirlo, que hay que hacerlo. Bueno, Aristóteles decía que la justicia era darle a cada quien lo que le corresponde. Pero yo le pregunto, bueno, ¿y qué le corresponde a Paco Miro Quesada? ¿Qué me corresponde a mí? Mi saco, mi corbata. ¿Yo me corresponde una corbata o no tengo corbata? He venido sin corbata. ¿Qué me corresponde? ¿Qué cosa es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? Nos corresponde lo siguiente. Primero, tener una familia sana y educada en valores. Eso es primero. La familia. Una familia que se eduque en valores
y que todos los miembros de la familia se respeten unos a otros y que haya caridad al interior de la familia. Segundo, ya acá empiezan los derechos sociales, nos corresponde tener una buena salud, es decir, tener salud, acceder a los servicios de salud, porque ustedes saben que hay enfermedades y la salud es fundamental, alimentarnos bien, porque está totalmente probado que cuando un niño no es bien alimentado no va a rendir cuando sea adulto. Entonces eso ya lo conocen, acá hay maestros que saben muy bien eso mejor que yo. En tercer lugar, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde educación. Es decir, todos tenemos derecho a la educación. La educación es algo fundamental. La educación nos hace iguales. Digamos, si yo les digo que todos somos iguales por el hecho de serlo, empiezan de repente unas desigualdades extrañas. Oye, este sabe más, este sabe menos. No. Ese es otro tipo de igualdad. La educación nos hace iguales. Mientras más educados, mayores posibilidades de ser iguales. Mientras más educados, mayores posibilidades de ser libres. Y por eso los peruanos tenemos que invertir mucho en educación. No solamente recursos materiales, sino recursos espirituales, recursos académicos y recursos culturales. Antiguamente, los pueblos no llegaban todos a la educación. Y este es un proceso sumamente importante. Y me voy a centrar precisamente en la educación porque es la base para la convivencia democrática. Voy a terminar esto con un cuento que tiene que ver con la educación, que es el siguiente. Hace muchos, pero muchos años, había un rey, y este rey era pues un hombre que tenía mucho poder y tenía mucho don de mando, y entonces miraba a su pueblo y se lamentaba porque su pueblo era analfabeto, su pueblo no tenía cómo educarse, cómo saber. Pero ese rey llamó entonces a un filósofo, a un sabio, y le dijo: mire usted, yo quiero que mi pueblo sea culto. ¿Qué puedo hacer para que mi pueblo sea culto, para que mi pueblo sea educado? Entonces, el filósofo le dijo: bueno, mire, déme usted un tiempo, yo me voy a ir a pensar. Y se fue al monte a pensar. Y después de una semana regresa y le dice al rey: majestad, la solución está en que usted le ponga un colegio a todos ustedes. Y el rey se asustó, porque dijo: si yo a todos les doy educación, van a ser iguales a mí. Y en consecuencia yo no voy a poder ser rey, porque van a elegir a uno de ellos como rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mató al filósofo. De eso se trata. ¿Sí? La diferencia en la educación es importantísima. Tenemos que educarnos todos para lograr ese principio de democracia, pie de igualdad. Y finalmente, respecto a la participación, hay en el Perú una serie de instituciones: el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de autoridades, el rendimiento de cuentas. En fin, es largo, y yo los invitaría a que le den una revisadita en la Constitución y que puedan ver ustedes pues estos mecanismos de participación ciudadana. Y finalmente, algo que es central: para que haya paz también tiene que haber seguridad. La seguridad es una responsabilidad social. Es fundamentalmente sí una responsabilidad del Estado. El Estado debe dar seguridad en cualquier parte del mundo, porque si no hay seguridad, pues el Estado no tiene ningún sentido. Precisamente el Estado se creó para dar seguridad al ser humano. En la medida en que hay seguridad, podemos desplegar nuestra libertad, nuestra igualdad y la dignidad, que son valores. Pero ¿qué tipo de seguridad? Yo quiero hacer aquí ser muy concreto. No voy a hablar en otro momento, hablaré de esa frase indignante
para todos los peruanos, robó pero hizo. No, voy a hablar relativo a otro tema. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tipo de seguridad? La llamada seguridad jurídica. El orden jurídico, que es el orden democrático. Seguridad garantizando la libertad. No seguridad atropellando la libertad. Eso hacen las dictaduras. En una democracia tiene que haber autoridad. La autoridad que le corresponde a los órganos del Estado, a los municipios, a los gobiernos regionales, pero a la misma vez seguridad con participación ciudadana, a través de reuniones de los vecinos con los alcaldes en cabildos abiertos, a través de reuniones en juntas vecinales, para que a través de esas juntas vecinales haya coordinación entre la sociedad civil y las autoridades, con el alcalde, con las autoridades del Estado. El problema de la seguridad de un Estado no es solamente un problema de las autoridades, es un problema ciudadano. Debemos de comprometernos a construir seguridad. En el año 1984, yo he estado 3 veces en Suiza, me invitaron a Suiza y vi todo el sistema de seguridad de Suiza y me pasó una cosa muy importante. Seguridad implica educación cívica. Yo en esa época fumaba, ahora ya no fumo, felizmente, gracias a Dios. Así pues uno está con mayor estado físico, no fumo. Y esa vez estaba pasando en Berna y atravesándome además no de esquina a esquina, sino por la mitad de la pista donde pasaba el tranvía, y mi cajetilla de cigarro la volteé al suelo. Y entonces se me acercó un ciudadano suizo y me dijo: señor, no me dijo ha botado la cajetilla, se le ha caído la cajetilla. Me mandó el mensaje, el cual yo tuve que recoger la cajetilla, ir al basurero y botar la cajetilla. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los peruanos. Cuando vemos que alguien hace daño al tráfico, hace una mala maniobra y dice: señor, no haga esto, señor, haga esto. Tenemos que educarnos en ese sentido socialmente en las cosas simples de la vida, pero que son cosas necesarias, sobre todo que tienen que ver incluso también con la protección del medio ambiente. Muchas gracias, muy amables. Vamos a tener al general Juan González Sandoval, presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional. Tema: seguridad ciudadana. Señores directores de este colegio Cristo Jesús Obrero, Presentación María, señor presidente del Consejo de la Paz, doctor alto representante, un hombre muy distinguido, muy conocido por todos los peruanos, un hombre que nace justamente en la comunicación social, doctor Paquito me estoy acabando. Y digo esto del doctor Miro Quesada, de que soy su alumno, a quien escuché una tremenda conferencia el año 1996, cuando era participante en el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares y Policiales, el curso de Desarrollo y Defensa Nacional. Discúlpeme, mi querido profesor y doctor, que mucho estimo. Es parte de las ganas. Señores profesores, padres de familia, alumnos, realmente me gozo, en primer lugar, decirles que estamos gozosos de venir justamente
a desarrollar temas que es de interés social, de interés permanente, que realmente hemos escuchado ya al doctor Miro Quesada, al doctor Maestre, al doctor Francisco de Canseco, temas muy importantes de lo que es esta sociedad peruana, de lo que es este mundo globalizado en su interacción, y eso es muy importante. Entonces, comenzaré diciéndoles, primeramente, dando gracias a Dios que me permite estar ante ustedes en esta exposición de un tema que es la violencia y la inseguridad. Temas muy importantes, y me alegró bastante cuando escuché a la profesora cuando nos habló, inclusive de Isaías, capítulo 32, cuando nos dice, en aquellas tierras donde habita la injusticia, en aquellas tierras estériles, áridas, y en aquellas tierras fértiles donde abunda la justicia, y dice que esa justicia trae paz, y la justicia trae también seguridad permanente. Mire, si hacemos un análisis, porque ustedes están estudiando en un colegio donde también ya escuchamos de grandes valores, pero esos valores hay que entender necesariamente nacen en los grandes principios, y esos principios que están en la palabra de Dios y en esos 10 mandamientos que lamentablemente no los hemos sabido guardar, y por eso es que inclusive como la educación no está a la altura donde debe realmente desarrollarse, entonces allí están los resultados de lo que definimos o estamos en este momento hablando de lo que es la inseguridad ciudadana. Vemos entonces que este es un problema, no es un problema policíaco, no es un problema municipal, es un problema multicausal. Y si es multicausal, entonces comenzamos analizando que necesariamente tenemos un desfase no de 5 ni 4 años en el campo de la educación, observando estos grandes principios para recién definir los grandes valores. Muchos se nos hablan de valores, 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 pero no se nos indica cómo están las familias. Nuestras familias, hay muchas familias desintegradas, padres que abandonaron a sus esposas, hijos abandonados, hijos que realmente no tienen una orientación en el hogar. Fundamento muy importante de la célula familiar para una sociedad que se construye en grandes valores. Y si esto lo hemos perdido, entonces ¿cómo nosotros, en este caso ustedes jóvenes que están estudiando en esta secundaria, nos preguntamos cuáles son las necesidades tan importantes que traemos en este momento, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino también las mismas preocupaciones que tenemos al concluir nuestra secundaria? Nos preguntamos si estamos nosotros en una formación con principios, con valores, si estamos justamente mañana para ser los profesionales del futuro y con las oportunidades que nos dé el Estado. Entonces tenemos un diagnóstico muy real. Lamentablemente son pocos los colegios, y especialmente los colegios
católicos, evangélicos, adventistas y todos los demás colegios creyentes en Cristo, como cristianos, es donde se está cultivando todavía, como escuché a nuestra profesora hablándonos con tanto cariño y tanto amor de lo que es la palabra de Dios. Y no solamente nos habló nuestra profesora, nos hablaron también nuestros expositores, nos hablaron con sentimiento tan profundo, inclusive de Pablo. ¿Cómo no recordar a Pablo? Cuando Pablo está preso, cuando Pablo estaba preso, él siempre pensó en su Padre Celestial. Él siempre pensó de que en algún momento las puertas se abrirían para salir y demostrar que Dios es tan grande, Dios de la justicia. Entonces, si entendemos así, entonces la definición de la inseguridad lo estamos encontrando inclusive en la palabra de Dios. Y si a esto lo agregaríamos lo que hemos escuchado a nuestros ponentes, realmente, mis queridos alumnos, llamarles a ustedes a reflexión que el tema de la inseguridad ciudadana no es solamente el crimen, no es solamente el robo que vemos al diario. Esto va más allá. Estamos viendo el sicariato en este momento. Estamos viendo las bandas organizadas. Estamos viendo el lavado de activos que viene producto del narcotráfico, que compran y pagan a jóvenes, como ustedes escucharon, que por soles o por reales van y asesinan. Entonces muchos decimos, ¿será por necesidad? ¿Será porque le faltó plata? No, es justamente porque está cerca al alcoholismo, porque está cerca a la drogadicción, porque está cerca a las pandillas juveniles, porque está cerca a lo que ya no tiene la dirección y orientación de sus padres. Recordemos que en los colegios se educa, o en los colegios se instruye, en nuestras casas se educa, y esa educación, como escuchamos también ya expuesto, justamente padres ejemplares, padres que están preocupados, como dijo el doctor Maestre, no solamente por las notas que trae el hijo, sino también el amor que venimos dando a nuestros hijos, ese diálogo permanente que estamos haciendo con nuestros hijos, y también esa interacción de colegio, padres de familia y ese mismo entorno social. Y eso lo hemos perdido. Y lo hemos perdido no hace 5 ni 10 años. Hay un abandono de más de 40 años. Esto es realmente lo que debe llamarnos la atención, y especialmente ustedes jóvenes, pedirles que no pierdan de vista en primer lugar el amor para con nuestros padres. Escucharon el amor al prójimo como a ti mismo. Miren qué bonito es hablar la palabra de Dios en estos aspectos, que es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si hacemos una evaluación, un análisis, estamos saliendo en este momento de elecciones municipales, de elecciones regionales. ¿Qué cosa hemos visto en este momento? Hemos visto que el sicariato estuvo presente vía los diferentes atentados, y que se ha perdido lo que se llama el principio de autoridad. Y este principio de autoridad, porque realmente vieron ustedes en un colegio donde se realizaron las elecciones en Ricardo Palma, como una población enardecida ingresaron a este colegio, quemaron las ánforas, han destruido las actas, y bueno,
no estuvieron de acuerdo con los alcaldes o con los elegidos en esas elecciones. Eso también es inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya rebasó justamente, estos son cuando se dan este tipo ya de conflictos, entonces estamos llegando a estados de crisis. Ayer en los años 90 teníamos identificado dos organizaciones terroristas, que era Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, y esto es bueno hablarles a ustedes porque ustedes son jóvenes y muchos de ustedes no conocen, o tal vez en algunos casos ni les han comentado los padres, qué pasó en los años 80, 90. Se ha destruido al país con más de 35.000 millones de dólares en pérdidas materiales, más de 25.000 peruanos muertos. Y si esto es un balance de ese momento, eso fue el terror que todos hemos vivido. El que les habla trabajó 16 años por la pacificación nacional. Yo venía a todo este pueblo, a Comas, por los cerros y por todos diferentes lugares de este distrito, donde respetando, eso es muy importante, también respetando los derechos humanos, porque el ser autoridad también no quiere decir que debemos ser abusivos. Si el que ustedes tienen al frente, después de haber trabajado 16 años en la lucha antisubversiva, habiendo desactivado diferentes, aparatos de estas organizaciones, ustedes se preguntarán, ¿y cómo camina el general? Yo no tengo seguridad. Uno, no fui abusivo. Dos, no me apropié o usé el acto de corrupción, que vamos a ver qué está pasando ahora. Entonces, cuando voy de visita, o iba, porque ya muchos de mis amigos que ayer se equivocaron cuando tomaron las armas y ya están caminando, inclusive con muchos de ellos yo me encuentro. De pasada estuve en un taxi, y bueno, esta es parte, como escuchamos también, contándoles un cuentito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Caminando resulta que el que manejaba el taxi era un amigo que justamente había sido investigado por qué habla. Y conversábamos y me dijo, usted no sabe quién lo está conduciendo. Bueno, ya los años pasaron y yo lo he preguntado. Yo soy tal fulano, el mando del destacamento norte, de autores de los cochebombas, los asesinatos y todo esto. Y ahí estuvo ya caminando, pero un hombre que está trabajando. Y me dijo, no se preocupe, dígame usted a dónde debo llevarlo, ahora yo soy su seguridad. ¿Me entienden? Entonces, de ahí viene qué cosa quiero decirles con esto a ustedes jóvenes. ¿Qué es lo que está faltando? El ejemplo. Comenzando de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros gobernantes y también de los medios de comunicación, cuando vemos qué tipos de spots estamos pasando respecto a la violencia también. No hay en los noticieros, no encontramos otra cosa, muerte y crímenes. Solamente en el diario El Comercio encontramos buenos editoriales que escribe acá Pachito, ¿no? Muy bien, entonces miren cómo educamos a un pueblo, es a través de los medios de comunicación. Y si nosotros queremos encontrarnos frente a estos grandes problemas que nos convocan a venir a este colegio que nos llena de alegría justamente en sus 50 años, bodas de oro, ¿cómo nos sentimos contentos cuando ustedes ven aquí grandes exponentes de nuestro Perú, hombres honestos que también caminan en la humildad del hombre intelectual? No podemos lograr la paz sin que el hombre, sin que el ser humano esté educado apropiadamente y adecuadamente como debe ser. En ese camino, en el cual nos encontramos unidos,
la Comunidad Educativa Presentación de María, al lado de la Congregación Hermanas de la Presentación de María, que están cumpliendo sus bodas de oro de la llegada aquí a nuestro país a hacer una grandísima obra. Entonces, si hablamos de educación, nosotros tenemos que hablar de una propuesta, ¿no?, hacia una cultura de paz y reconciliación. Evidentemente que si nosotros trazamos una línea de tiempo, todo tiene una explicación y un porqué. Y todo nace aproximadamente el año de 1982, en que el Consejo Nacional de la Educación fue creado legalmente junto con la Ley General de Educación. A pesar del año 82, este Consejo Nacional, después de 20 años de haber sido creado legalmente, recién pone en ejercicio lo que fue su finalidad de ser, su creación, preocuparse por establecer la finalidad, el cuidado de lo que debe ser un plan nacional de educación. ¿Y por qué en este año recién ocurre todo esto, recién después de 20 años? Porque lamentablemente fue la conclusión que nosotros obtuvimos a través del informe de la Comisión de la Verdad del 2003. Pasamos 20 años o más de 20 años de violencia, una lucha injusta, una lucha en la cual hubieron muchísimas víctimas, de las cuales tal vez el día de hoy somos muchas de las víctimas psicológicamente hablando. Mucho dolor, mucha violencia. Esta Comisión de la Verdad nos dio resultados muy tristes y desastrosos. Y es a partir de esta situación que el Consejo Nacional elabora ese documento, el Proyecto Educativo Nacional al 2021. Ese proyecto educativo que se está fortaleciendo día a día, año a año, a partir del año 2007 aproximadamente. Este proyecto educativo nacional consta de 6 objetivos generales, 14 resultados y 33 políticas de Estado, que se están desarrollando poco a poco, lentamente tal vez, pero esperamos con pasos firmes. Nos vamos a centrar en el objetivo número 2. El objetivo número 2 menciona estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Este objetivo número 2 tiene 2 resultados: el desarrollo de competencias e instituciones acogedoras e integradoras que enseñan bien y lo hacen con éxito. Pienso yo que las 2 instituciones que estamos aquí estamos cumpliendo con ese objetivo. En estos 2 resultados, ¿no?, se van a trabajar muchas políticas, entre ellas de establecer un marco curricular nacional, que justamente lo estamos poniendo en práctica poco a poco. Y luego transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica regular, que es el papel fundamental que cumplen los maestros. En este objetivo nos hablan de competencias. Hemos escuchado mucho esta palabra. ¿Qué es ser competente? Actualmente ser competente es tener la capacidad de resolver problemas. ¿Problemas para qué? Para lograr propósitos, pero no simplemente aplicando un conocimiento o un saber. Ser competente es mucho más que saber hacer. Eso lo tenemos que tener bien en claro, tanto padres de familia como educadores. Es mucho más que saber hacer. Esto implica compromisos. Esto implica disposición para hacer las cosas con calidad. Esto implica raciocinio, manejo de conceptos, comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de las decisiones. De esa manera, tenemos que lograr formar a nuestros estudiantes capaces de resolver
las situaciones problemáticas que se les presenta el día a día. Y no solamente para resolver un problema matemático, sino para resolver los problemas de la vida diaria, los problemas de la vida cotidiana. Eso es lo más importante de lograr un estudiante competente. Y dentro del desarrollo de competencias, el nuevo marco curricular nos presenta los 8 aprendizajes fundamentales. En este marco curricular, los aprendizajes fundamentales van a apuntar a que el estudiante se comunique con eficacia para el desarrollo personal y la convivencia social, que ejerza plenamente su ciudadanía, que aproveche las oportunidades y utilice los recursos para encarar los desafíos y metas, que plantee y resuelva problemas utilizando estrategias y métodos matemáticos, que actúe e interactúe con seguridad y ética y cuide su cuerpo, que use la ciencia, la tecnología para mejorar la vida, que se exprese artísticamente y aprecie el arte en sus diferentes formas, y por último, que aprenda a gestionar sus propios aprendizajes. Esos aprendizajes se van a resumir en el logro de la competencia. Si nosotros los docentes trabajamos apropiadamente y de una manera correcta esos 8 aprendizajes, al final de la educación básica regular, habremos logrado un ciudadano que va a ejercer de una manera apropiada, para la redundancia, la ciudadanía, y aprender a resolver sus problemas personales de una manera apropiada, adecuada, libre, manifestando sus fortalezas, manifestando el respeto por el otro, que es lo fundamental. Y para ello, a nuestras estudiantes tenemos que favorecerlas en diversas interacciones. Debemos considerar sus situaciones reales. Debemos responder a la diversidad, programando de una manera intercultural. Debemos reconocer los diversos espacios en el cual podemos desarrollar la pedagogía. Debemos promover el desarrollo del aprendizaje autónomo. Debemos ofrecer un abanico de estrategias, metodologías y técnicas. Los docentes estamos preparados para ello. Tenemos nosotros que establecer la relación entre lo que van a aprender los estudiantes junto con lo que nosotros hemos sido y hemos estudiado, ¿no? Para aprender ¿qué cosa? Las estrategias, la técnica y las metodologías. Entonces, de esta manera vamos a cerrar este círculo que nos va a permitir lograr ciudadanos competentes. Sin embargo, ¿qué podemos decir de lo que nos rodea? Muchas veces decimos, existen excelentes documentos. Por fin salió de repente el documento que yo tanto esperaba. Pero ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Está cambiando? ¿Está cambiando para bien? ¿Sigue igual? Acabamos de escuchar que ahora hay otro tipo de delincuencia, el sicariato. Seguimos teniendo violencia, donde nuestros niños inocentes, ¿no?, reciben de repente una bala perdida y ocurre lo que ocurrió a esta pequeña durante un asalto en la vía expresa. Seguimos con el maltrato infantil, seguimos con el bullying, seguimos con el maltrato a la mujer, seguimos con más violencia, asaltos a mano armada. Entonces, diremos que no bastan documentos, no basta resolver los problemas desde el escritorio, sino lo que es importante es el actuar. Nosotros como institución educativa Presentación de María, ¿qué estamos haciendo frente a toda esta problemática? Es por ello que aquí aparece nuestra insignia presentina.
El Colegio Presentación de María tiene su propuesta pedagógica, una propuesta que no está o que no es ajena a las corrientes pedagógicas contemporáneas tan conocidas, como es el de Piaget, su modelo psicogenético, como es de Ausfeld en su teoría del aprendizaje significativo, como es el del aprendizaje por descubrimiento, por Brunner, como es el de Vygotsky con el enfoque sociocultural, como es el de Paulo Freire con la educación liberadora, como es de las inteligencias múltiples de Gardner o de Goleman, la inteligencia emocional. Nuestra pedagogía no solamente está impregnada de estos paradigmas educativos, sino fundamentalmente está impregnada de la pedagogía de María Rivière. María Rivière, una mujer tal vez débil físicamente, pero de gran corazón y de mucha fortaleza, que recogió a niños, niñas, jóvenes, muy pobres, a la cual las instruyó para poder hacer frente a una realidad muy difícil. Y esta pedagogía es la pedagogía que nosotros, los presentinos, hemos heredado. Esta pedagogía de María Rivière es una pedagogía humanizadora, porque educar es humanizar, es crear fórmulas de una vida digna, valores y proyectos de vida. Es la pedagogía de la capacitación, porque los docentes deben estar en formación continua, y es lo que hacemos, y permanentemente así estar durante toda su vida. Es la pedagogía del trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos la colaboración de todos. No somos un centro aislado, somos una comunidad. Y en una comunidad debemos estar al servicio, siempre al servicio de nuestras estudiantes. Es la pedagogía del educador, porque los educadores deben ser pacientes en la conducta de sus estudiantes, deben tener un deseo apasionado de formar, preferentemente a las que tienen mayor dificultad. La pedagogía de la responsabilidad, porque la presencia de una maestra no es suficiente. Debe crear un clima de confianza y de sinceridad comunicativa. Y sobre todo, la pedagogía del testimonio. Cada uno, desde el puesto donde está llamado a dar lo mejor de sí mismo. Esto es lo que hemos heredado de nuestra beata María Rivière, nuestra madre fundadora, y es la pedagogía que nosotros adicionamos a todas estas pedagogías contemporáneas, y es por ello que considero que realmente hacemos un muy buen trabajo. Desarrollando los principios y valores presentinos, logramos muchas generaciones valiosas, ya que en cada una de nuestras actividades nosotros educamos en la fe, educamos para la esperanza, educamos para el amor, educamos para la convivencia, educamos para la solidaridad. En el amor a nuestra Madre María. Y todo esto resumida en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? La compasión. ¿Por qué la compasión? Porque vamos al encuentro de las jóvenes sobre sus carencias, su vulnerabilidad. Esta compasión entendida no solamente de pensar que tú eres más grande, tú eres más pequeño, sino la compasión entendida de ir al encuentro del otro y sentir su dolor como si fuera el nuestro. Por ello, ¿qué hacemos? Vamos en busca de nuestras estudiantes en su humanidad,
sus problemas, sus alegrías, sus fortalezas, ayudándolas a descubrir que son seres capaces de dar amor al otro. Y así, de esta manera, ella también vaya al encuentro de uno más, para formar finalmente una cadena, la cadena del amor. Esa es nuestra forma de evangelizar. Evangelizar no es hablar simplemente de teorías, es un actuar, como Jesús actuó, amando al prójimo como a sí mismo. Y una de las actividades, que es la primera, justamente también es parte de nuestra labor. Este fuego que heredamos de María Rivière tenemos que propagarlo hacia los demás. Estoy completamente segura que de aquí van a salir muchos corazones que van a sentir el deseo de seguir contagiando día a día el amor al prójimo, de querer hacer las cosas bien y con calidad, y sobre todo con calor humano. Y para terminar, me gustaría dejarles con algo que nuestra fundadora nos dejó, que la cultura que transmitimos no es un medio de poder y de prestigio, sino un servicio responsable de la Iglesia para que nuestras alumnas, como miembros de una sociedad, colaboren en la construcción de un mundo donde reine la verdad, la justicia y la paz. Muchísimas gracias. Colegio Presentación de María. When you get what you want, but not what you need. Colegio Presentación de María, número 41. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you love someone, but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High above or down below, when you're too loved to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will